vamos a estar escudriñando algunos versículos de esta historia. Vamos a ver qué es lo que nos puede enseñar. Y fíjense que muchas veces, hermanos, nos gusta hablar de la vida de Josué, de Elías, del rey David o del profeta Jeremías, ¿verdad? O incluso del profeta Eliseo, ¿verdad? Que tenía doble unción. Y siempre escuchamos la historia o la biografía de los buenos, ¿verdad? O de los hombres escogidos por Dios, pero hoy vamos a ver qué pasó con un personaje que era enemigo de Dios. Amén. Y ese personaje se llama Naamán. Y el tema que le puse, vamos a ponerle Naamán, camino a la salvación. Y fíjense que la otra vez, ya tiene tiempo que me invitaron a un lugar a comer tortas, ¿verdad? Los que son de México ya saben, tortas, ¿verdad? Un bolillito. Y fui, y ya después regresé ya como al año a ese lugar, y otra vez le encontré ese mismo sabor, sabroso, delicioso, ¿verdad? Y así como fue la primera vez. Y eso muchas veces pasa también con la escritura, ¿verdad? Que este tema también ya tiene tiempo que lo compartí con algunos hermanos, y sabemos que en la palabra de Dios siempre hay algo nuevo, algo fresco para nuestra vida. Amén. Y para empezar, esta historia de Naamán dice que se desarrolla en el norte de Siria, que fue hace como 2600 años que pasó esto. Y Siria era una nación pagana que no conocía al Dios de Israel. Era una nación de ceguera espiritual y de idolatría. Pero aquí fíjense que nos va a hablar de una historia de amor. Una historia de amor para los perdidos. Cómo Dios llega a un pueblo que no tiene conocimiento de Dios, que hay una oscuridad espiritual. Y en especial que llega a la vida de una persona que más que nada estaba en aflicción y en oscuridad espiritual, como lo es Naamán. Y recordemos, hermanos, que la salvación es para todos. En Romanos 2:4 nos dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces vamos a ver esta grandiosa historia y vamos a ver las lecciones que nosotros podemos aprender. Amén. ¿Están listos? Ok, en 2 de Reyes 5:1-19 nos dice, primero vamos a ver quién era Naamán, vamos a ver cuál era su situación y como dicen sus credenciales, ¿verdad? ¿Quién era él? Dice la palabra del Señor: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero ¿saben qué es lo que tenía? Que era leproso. Y aquí vemos que Naamán dice que era un jefe de las fuerzas armadas, e incluso dice que era el segundo al mando después del rey. Él tenía mucho prestigio, él era un héroe nacional, y si lo vemos como en las películas de hoy en día, que ya ve que los héroes que se pelean como 20 con 30, que no se les sacaban las balas, ¿verdad? Y matan a todos sus enemigos, pues más o menos así era Naamán. Pero si lo vemos también ya en nuestros días de hoy, él podría haber sido como un general lleno de muchas medallas, una persona muy exitosa, porque dice que era el primer ministro de Siria y donde quiera que él iba, la gente lo respetaba. Él dice que él tenía muchas riquezas, Naamán, pero fíjense, hay algo importante que nos dice la palabra del Señor. Dice que por medio de él, Dios le había dado salvación a su nación. O sea, Naamán no conocía a Dios, pero Dios lo utilizó para ganar la guerra o ganar batallas. Y es lo que vemos el día de hoy. Dios no es ajeno a las personas que son incrédulas, ¿verdad? O los que no escuchan el mensaje del Señor. Porque todo lo que había hecho Naamán, ¿verdad? Todo el éxito que él tenía era porque Dios lo había permitido o porque Dios de una u otra manera había estado con él. Y muchas veces Dios utiliza incluso a los que no son creyentes para llevar a cabo sus planes. Y yo voy a compartir algo rapidito de mí. Yo sé que pues aquí el más importante es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero
yo ya se los he compartido, ¿verdad? Como dice el pastor, ¿verdad? No quiero ser un disco rayado, pero yo cuando, antes de venir a los pies del Señor, que ya se los he dicho, ¿verdad? Pero ahí va otra vez. Yo estuve a punto, cuando estaba yo más niño, yo estuve a punto de ahogarme, así literal ahogarme. No sé, es más, yo soy de Veracruz, de un lugar donde hay mucho mar, ríos y todo, y hasta la fecha no sé nadar. Imagínense, donde hay agua, alrededor de donde yo vivo hay ríos, o sea, cerquita, no tengo que pagar para ir a lugares bonitos. Entonces, no sé cómo fue, pero en serio, yo iba en medio del río y yo nos veía que la gente gritaba así como diciendo, sálvenlo, sáquenlo, y pues yo ahogándome, pero no sé cómo fue, pero alcancé una piedra, ¿verdad? Y en mi mente así rápido pasó, o sea, la poquita experiencia, yo nada más dije, mi mamá se va a quedar sin mí. O sea, luego se vino el recuerdo de mi mamá así rápido, y así nada más dije eso. Entonces, otra ocasión, yo ya me estaba dando un tiro, y no era de pelea, sino que de un balazo. Y les digo, yo agarré, estaba con un amigo mayor que yo, y tenía un rifle, lo agarré y me lo puse en la boca. Y había una frase en aquellos tiempos que decía, adiós mundo cruel. Y yo también le dije a mi amigo, ya me voy a matar. Le dije, adiós mundo cruel. Y él bien espantado me decía, no, porque no tiene seguro. Y yo en aquellos tiempos no sabía ni qué era seguro. Que el seguro para que no saliera la bala, ¿verdad? Pero yo ya estaba a punto de darle. Y él bien espantado, hasta ahorita puedo acordarme de su cara bien espantado, porque había dicho, aquí se mata y qué va a pasar, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo que agarré y puse el rifle hacia abajo, disparé y salió el plomazo, ¿verdad? Pero le digo, tanto de esas cosas que me han pasado, incluso yo también en tiempos de mi juventud, ¿verdad? Por la música que escuchaba, lo digo con vergüenza, pero yo blasfemaba en contra de Dios. O sea, prácticamente es como decir, yo me ponía en contra de Dios por la música que yo escuchaba, ¿verdad? Estuve en accidentes, en peleas y todo. Pero ya estando en el camino del Señor, yo entendí que Dios tenía un plan para mi vida. Y como yo les dije, Dios me tuvo que, yo lo veo de esa manera, Dios me tuvo que traer hasta acá para conocerlo a Él. Porque allá, pues mi corazón era duro. Y sabemos que el Señor tiene poder, pero allá me fueron a compartir la palabra del Señor en México y yo decía, ahorita no tengo tiempo para eso. Que a mí me gusta así como yo vivo. Pero veo, ¿verdad?, que el Señor ya tenía un plan para mi vida. ¿Y cuál era ese plan? De que yo lo conociera a Él. Amén, hermanos. Y también para compartir la palabra del Señor. Y entonces años atrás, que yo cuando escuché esa historia, yo la leí, pues yo también como que me identifico con ella. Porque vemos, ¿verdad?, que Dios puede utilizar cualquier persona para sus planes. Así como utilizó al faraón, utilizó a Nabucodonosor, utilizó a los romanos. Dios puede utilizar al que Él quiera. Amén. Pero fíjense que aquí Él utilizó a Naamán, Él estaba con él, pero dice que Naamán tenía un problema. ¿Y cuál era ese problema? Que él era leproso. Naamán tenía todo el éxito del mundo, tenía todas las riquezas, pero la lepra era algo muy peligroso. Él podía disfrutar, ¿verdad?, de las riquezas, del reconocimiento, pero tal vez un día él pudo empezar a ver, caray, tengo manchitas, se me está haciendo fea la carne, a lo mejor ya me estoy pudriendo, ¿verdad? Porque eso es la lepra. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Verdad? Eso cambió su vida. ¿Por qué? ¿Qué es la lepra? Dice que la lepra era una enfermedad muy peligrosa. Hasta el día de hoy, si hay casos, es algo muy peligroso. Pero en aquellos tiempos no está como ahorita hay doctores, ¿verdad? El que tenía lepra prácticamente era aislado de su familia. Y prácticamente, como dicen, era un muerto viviente. Y algo de la definición, lo que nos dice que la lepra es, dice que se les empieza a hacer como úlceras, se le caían, dice que los párpados, los ojos quedaban así como de esos que le dicen que zombies, así saltados, y dice que la respiración se le iba disminuyendo, dice que también perdían sensibilidad en el cuerpo. Prácticamente la lepra afectaba todo su cuerpo,
y prácticamente dice que la lepra era una muerte progresiva. E incluso la palabra del Señor nos dice que el que tenía lepra tenía que ser aislado. Lo tenían que aislar de su región, de su pueblo, e incluso hasta como por más vergüenza ellos tenían que gritar: impuro, impuro. Imagínense a Naamán, una persona con mucho éxito, y luego él saber que tenía lepra, vivir aislado de su familia, que iba a estar lejos de las personas de las que él amaba. Entonces, ¿saben qué es lo que representa la lepra? ¿O qué es lo que representaba también? El pecado, hermanos. La Biblia aquí representa a la lepra como el pecado en la humanidad. Y el pecado es el que ha afectado en todo. Y si no lo tratamos, está matando a la humanidad lentamente. Porque la palabra de Dios nos dice, en Romanos 8:35, nos dice que ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Angustia, tribulaciones, enfermedades, ¿verdad? Las huestes malignas. Dice que nada nos va a separar del amor de Cristo. Pero en Isaías 59:1-2 dice que el pecado hace la separación entre Dios y el hombre. Entonces, es lo que representa esa lepra. Vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de pecado. Y es lo que está pasando hoy con la humanidad, que el pecado hace la separación entre Dios y el hombre. ¿Y cuántos pecados le bastó a Adán para que fuera sacado del paraíso? ¿Cuántos? Uno. Con un solo pecado fue sacado del paraíso. Entonces aquí vemos que Naamán, ¿verdad?, estaba leproso entre su grupo. Pero el pecado está entre toda la humanidad, porque las Escrituras nos dice en Isaías 53:6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Entonces, a los ojos del mundo, mucha gente hoy en día, o la gente que no conoce del Señor allá afuera, puede ser mucha gente exitosa, puede ser, como dicen, el amo del mundo, ¿verdad? Pero a los ojos de Dios, si Cristo no está en nuestra vida, o si Cristo no está en la vida de la gente, o si no es su Salvador, son leprosos espirituales. En Romanos 3:10-18 nos dice: no hay nadie que busque a Dios. Dice: no hay ninguno, porque todos corren al pecado. Así es que también nosotros, ¿verdad?, si no tenemos a Cristo, prácticamente, como dicen, o la gente que no tiene a Cristo en su vida, prácticamente son leprosos espirituales, o se están muriendo poco a poco. Y así nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos de buscar al Señor, de seguirlo, ¿verdad? Porque sabemos que la salvación es por gracia y por fe. Y es lo que vamos a ver, qué es lo que pasó con Naamán, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó después de su lepra? Y nosotros sabemos que Dios hizo todo perfecto, Dios hizo todo bien para que el hombre viviera feliz, pero el pecado vino a arruinar todo. Por eso, hermanos, sabemos que el pecado es algo muy peligroso, ¿verdad? Como ese ratito en el estudio que estábamos llevando hace rato, le estaba diciendo a los hermanos que Pablo, ¿verdad?, él dice: huye de las tentaciones juveniles, o sea, como diciendo, huye del pecado. Es peligroso el pecado, no hay que jugar nosotros con el pecado. Amén. Entonces, seguimos, vamos a ver la cura que se le dio a Naamán. En el versículo 2 dice: de Siria había salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, ¿qué es lo que hacían los sirios? Los sirios dice que llegaban a otros países y dice que se llevaba cautivas a la gente, o en este caso esclavos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que había pasado en Israel? Se habían tomado a una muchacha, no sabemos aquí la edad, no nos dice qué tipo de, si era niña o jovencita, pero dice que estaba trabajando en la casa de Naamán. Y vemos, ¿verdad?, que esta joven sabía dónde estaba el remedio, dónde Naamán podía ser sanado de su lepra. Y lo que Naamán y el rey de Siria no sabían, ¿verdad?
Y entonces, ¿qué es lo que pasó? El Naamán dice que le dijo al rey de Siria: hey, hay una muchacha, hay una joven que sabe dónde puedo sanarme. Entonces, para que este Naamán, que era una persona, como dice, ¿verdad?, de alto rango, para que escuchara el consejo de una joven, pues hacía de haber estado de necesitado, ¿verdad? Y la joven, ¿qué es lo que le dijo? Si rogara a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y fíjense, aquí vemos, ¿verdad?, cómo actúa esta joven. Después de ser una esclava, tal vez ella que había dejado a su familia, sabía que ya no iba a ver a su familia, tal vez nunca. ¿Cómo fue ella que actuó? Actuó, ¿verdad?, con bondad, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasaría o qué es lo que pasa muchas veces hoy en día? Cuando a alguien le pasa algo malo o cuando un familiar le hace algo a otra persona, a otro familiar, ¿qué es lo que pasa? No, pues yo voy a actuar como él, ¿verdad? Así como el que me las hace me las paga, ¿sí o no? Luego suele pasar, ¿verdad? Pero dice ella que no pagó mal por mal, porque en Romanos 12, 17 al 18 nos dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de Dios, de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y fíjense que ella estaba comprometida con el Dios de Israel. Amén. Y así también como nosotros, ¿verdad?, estamos comprometidos con el Señor, también nosotros, ¿verdad?, es tiempo de que yo sé que lo hacemos, ¿verdad?, o lo hacen muchos, de compartir las buenas nuevas de salvación, ¿verdad?, porque hay mucha gente allá afuera necesitada. Y como ya hemos dicho, no vamos a decir que yo me voy a ir a China, a otro lugar, pero nuestros familiares cercanos, nuestros familiares, así como Dios utilizó a esta muchacha, Dios puede utilizarnos a nosotros. Amén. Y fíjense que esta muchacha nada más aquí sale, que aquí la utilizó y después ya nunca se vuelve a escuchar nada de ella. ¿Y qué es lo que hizo Naamán? Después de escuchar el consejo de la joven, dice que preparó un viaje a Israel. En el versículo 4 nos dice: Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. El 5, el rey, para ayudarlo, le dijo: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Y aquí vemos, ¿verdad?, que el rey no tenía poder para salvarlo. El rey no podía hacer nada para sanarlo. ¿Y qué es lo que pasó? Hizo la carta para que el rey de Israel, ¿verdad?, supuestamente lo sanara. Y aquí dice que llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Si lo ponemos nosotros a nuestra cantidad, algo lo que yo investigué, aproximadamente era que se llevó como $1 millón de dólares aproximadamente. O sea, a Naamán no le importó la cantidad con tal de pagar por su milagro, ¿verdad? ¿A poco eso no les suena parecido el día de hoy? ¿Verdad que mucha gente quiere comprar su milagro y hace todo lo imposible por comprarlo, ¿verdad? Ya ve que, una vez más, le digo que yo soy de Veracruz y allá se escucha mucho también que hay brujos de Catemaco. Y se ha escuchado que artistas de renombre han ido allí por sanación, por cosas, para éxito y todo. Y se ha escuchado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? La gente hace todo lo posible por ser sano. Así como Naamán. Naamán no le importó el dineral que iba a pagar. Pero ¿cuál es la cura para este mundo? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Yo sé, hermanos, que el Señor todavía sigue haciendo milagros. Pero recordemos cuando llevaron al paralítico a la casa de Pedro, ¿se acuerdan? Que llevaron al paralítico. Y entonces el Señor, lo primero que le dijo, que era perdonado de sus pecados. O sea, prácticamente le dio la sanación espiritual. Porque para el Señor lo más importante es la sanación espiritual.
Pero ¿qué es lo que pasó con los fariseos? Dijeron, pues pecados lo puede hacer cualquiera. Y entonces el Señor, ¿verdad? Por ese comentario fue cuando le dijo, pues levanta tu lecho y anda. Pero ¿qué es lo que hubiera pasado si le hubiera dicho al revés? Levántate. A lo mejor ya no lo vuelve a ver. Porque al Señor lo más importante fue la sanación espiritual primero. Eso es lo que busca el Señor. La sanación espiritual primero. Y como le digo, yo sé que el Señor sigue haciendo milagros y como sabemos, a su tiempo. Amén. Y sabemos que la sanación espiritual, o en este caso la salvación, no se compra. Solamente el pecado o la lepra que representa el pecado, solamente se limpia o se sana a través de la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo, cuando mandó a los 12 discípulos a predicar, en Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, la salvación y la sanación es gratis. No hay precio para comprar la salvación aquí, ni cosas extras que tú puedas hacer. Recordemos también como a Simón el mago, que quería comprar el favor de Dios o quería comprar el don de Dios. Los dones, dice la palabra, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Y muchas veces nosotros, no, pues vamos a tal lugar para que me den mi don. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es el que los da, no es el hombre. Entonces, Simón el mago dice que él quería comprar el favor de Dios o el don de Dios. Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hoy en día, muchos pueden decir, no, sí, compra tu milagro. ¿Cómo dice? Siembra tu milagro. Pero ¿qué es lo que dijo aquí Pedro? Tu dinero perezca, porque él iba por otro lado. Así es que el rey de Israel, él no podía sanar a Naamán. Él solamente leyó la carta, ¿verdad? Que le daba a entender que Naamán era una persona de prestigio, de poder. Y debemos de recordar que en Siria los profetas trabajaban para el rey, para el hombre, pero en Israel el profeta de Dios trabajaba para Dios. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que trabajaba para Dios porque a un Dios no se le puede manipular, ¿verdad? Un Dios no se le puede manejar a nuestro antojo, ¿verdad? No podemos manipularlo a que haga a lo mejor cosas que no es su voluntad. Amén. Así es que por eso esa carta que él mandó no le iba a ayudar, porque si la sanación iba a venir de Dios, no del rey o no del hombre. Amén. El versículo 7 nos dice, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo, ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Versículo 8, cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Por eso, hermanos, muchas veces hoy en día ya no se cree en el mensaje de Dios. Muchas veces por la culpa de hermanos, ¿verdad? Que a veces que dan el mal testimonio, ¿verdad? O pues yo sé que a lo mejor no todo en todas las iglesias. Por eso Eliseo dijo, que venga a mí y sabrá que habrá profeta en Israel, que declara la verdad de Dios. Y es lo mismo que podemos decir, hermanos, también de esta iglesia El Shaddai, que en esta iglesia El Shaddai se predica la verdad de Dios. Yo tal vez sabemos que a lo mejor, no, que en otras iglesias que palabra profética y que esto y que aquello. Pero algo de lo que estamos ahorita aprendiendo y estudiando, la palabra de Dios es la que transforma a la gente. La palabra de Dios es lo importante para nuestra vida. Cuando el Señor Jesucristo, Él vino, dice que Él predicó las buenas nuevas de salvación. Y entonces,
nosotros, ¿verdad? Sabemos que en esta iglesia, ¿verdad? Le tratamos de echar ganas, tratamos de hacer estudios, hay oración, pero yo lo puedo decir, ¿verdad? Que es una iglesia que tiene mucho amor por las almas, ¿verdad? A lo mejor no hacemos mucho que se ve en otras iglesias y pues sí, cada quien, ¿verdad? Maneja como pues ellos consideren. A lo mejor no hacemos mucho. Pero así, esto como dice Eliseo, ¿verdad? Que venga a mí, sabrá que hay un profeta de Israel, es como si dijera que vengan aquí a la iglesia, que todavía se está predicando aquí la verdad de Dios. Amén. Porque muchas veces les digo, pensamos en que queremos hacer mucho, pero lo que nos mantiene fuerte es en serio, hermanos, es la palabra de Dios, es el conocimiento de Dios. Recordemos las parábolas, la parábola del sembrador, que dice que muchos escucharon la palabra, pero los que no fueron cimentados genuinamente, los que no fueron convertidos genuinamente, ¿qué es lo que pasó? A la primera se fueron. Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver cuál fue la reacción de Naamán. Versículo 9. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Imagínense que el día de hoy viniera aquí Donald Trump. ¿Qué es lo que pasaría aquí en esta iglesia? Bueno, mucha gente tal vez tendría curiosidad, ¿verdad? Porque, queremos verlo y que vamos y que se llenaría aquí. E incluso, ¿por qué no vamos a ponerlo? Como algunos de los que son de renombre, ¿verdad? Incluso que esos predicadores que han llenado hasta el estadio allá en Dallas, ¿cómo se llama? American Airlines, bueno, no es estadio, ahí en ese lugar. Imagínense, la gente pagaría, la gente dejaría de hacer sus labores por venir a verlo. Y yo me imagino que así pasó con Naamán, porque Naamán era una persona de renombre, era una persona que era reconocida, y tal vez la gente quería verlo, quería ir a estar cerca con él, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó con Naamán? Naamán, ¿verdad? También pensaba que iba a recibir la sanación a su manera. Él dijo, no, pues ahorita va a salir el profeta, va a orar por mí y a lo mejor va a limpiar. Y ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Voy a ser salvo, como quiera yo traigo el dinero para comprar mi milagro, ¿verdad? Y la sanación va a ser a mi manera. A lo mejor él haber pensado eso, pero vemos que aquí Dios trabaja de diferente manera. En el versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, fíjense, es más, ni salió el profeta, ¿verdad? Muchas veces a lo mejor también uno, pues no me saludaron, o no me saludó el hermano que está al frente. Ay, caray, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que le dijo el profeta? Dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Imagínense, Naamán era un general que estaba acostumbrado a dar órdenes. Parecía algo absurdo o incluso hasta una grosería que Eliseo nada más le dijera, ve y lávate. Es más, ni siquiera lo salió a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Naamán se sentía que era una persona de prestigio, poder, que así lo veía el mundo, pero ante los ojos de Dios, él era un leproso que iba camino a la condenación eterna, así como nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, nosotros íbamos para ese rumbo, pero gracias al Señor por la salvación, amén. Versículo 11 nos dice, Naamán se fue enojado diciendo, yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Ya ven, Naamán se fue enojado porque él quería que se le hiciera el milagro a su manera. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de ahí. Aquí vemos cómo Naamán ya tenía su propio plan de salvación, ¿verdad? Con que oren por mí es suficiente, ¿verdad? Solo me hace mi milagro que yo estoy buscando y ¿saben qué?
ahí se ven. Los veo en el cielo, porque ya no los voy a volver a ver. Y yo le digo esto con mucho cariño, con mucho amor. Muchas veces, ¿verdad? Hay gente, hay hermanos que están buscando el milagro y como dicen, pasa el milagro y ya no los volvemos a ver. Pero eso ya es entre él y Dios, ¿verdad? Porque como les digo, muchas veces incluso hasta una enfermedad es la que te mantiene en el camino del Señor. Como hay veces que yo lo he comentado, muchas veces a nuestro entendimiento, a nuestra lógica, como que eso no debe de ser. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo Naamán, él quería su milagro a su manera, ¿verdad? Como dicen, él quería manipular a Dios, pero vemos que así no es el Señor. Él trabaja de diferente manera y no es como yo quiero que se hagan las cosas, es como Dios quiere. Amén. A lo mejor si Dios te quiere sanar en 10 años, esa es la voluntad de Dios. ¿O queremos que se haga nuestra voluntad? ¿Que se haga la voluntad de Dios o nuestra voluntad? Ya ve que la palabra del Señor nos dice en Romanos, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Para que tú le digas cómo Él debe de trabajar, cómo Él debe de hacer las cosas. Vemos aquí, ¿verdad?, que el profeta ni siquiera salió a ver a Naamán. ¿Y qué es lo que dijo Naamán? Me mandan a bañar en un río sucio. Se me lengua la traba, hermano. Me están mandando a bañarme en un río sucio, cuando en mi país tengo los mejores ríos, adornados. ¿Cómo? ¿Que me meta en este río mugroso y yo voy a ser sano? A lo mejor hasta salgo hasta peor, ¿no? Pero fíjese que en Corintios, 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 1:18-19, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Amén. Muchas veces la palabra del Señor, las cosas de la iglesia, es locura para la gente. Ya aquí se ha dicho muchas veces que ay, tanta iglesia, ay, muy religioso, ya no haces esto, ya no haces aquello, ya no vas a aquel lado. Ya tanta iglesia, ¿para qué? Porque es locura para ellos, hermano. Porque ellos no pueden entender las cosas de Dios. Yo hay veces cuando hablo así con algunos jóvenes, yo sí les digo, miren, échenle ganas a las cosas de Dios, aprendan, ¿verdad? Porque así también un hermano me comentó, me dijo, mira, ahorita que están jóvenes, ustedes tienen toda la fuerza, la energía para estudiar, para dormirse hasta las 2 de la mañana estudiando la palabra de Dios. Dice, y levantarse temprano a orar. Dice, ustedes tienen todas las fuerzas. Dice, porque ya cuando seas grande ya no vas a tener el mismo tiempo. Pero yo le digo a los jóvenes, tal vez si yo hubiera conocido al Señor tiempo atrás, hubiera sido otra cosa. Pero bueno, Dios así fue su voluntad, que lo conociera hasta acá, de este lado. Esa fue su voluntad. Pero a los jovencitos, ¿verdad?, que están empezando, es una bendición, la verdad, estar en el camino del Señor. Le digo, cuando hay problemas, hay tristezas, dificultad, y si tú estás firme en el Señor va a estar ahí contigo, Él te va a ayudar, Él te va a consolar de todas las cosas que tú estás pasando. Amén. Por eso le digo, muchas veces predicar el mensaje de Cristo, ir a la iglesia son pérdida de tiempo. ¿Qué es lo que estaban pensando las culturas en aquellos tiempos de los corintios? ¿Verdad? ¿Qué decían? ¿Cómo que un carpintero es Dios? ¿Cómo que si yo lo sigo a Él voy a ser salvo? Es lo que pensaban en aquellas culturas, en aquellos tiempos de los corintios. E incluso hay un dibujo, bueno, es un dibujo más que nada, donde se representa o se representaba a Cristo. No era Cristo, pero supuestamente a los discípulos crucificados con una cabeza de burro, porque así los tenían. Esa era la cultura. Que en aquellos tiempos que estaban los filósofos, los amantes de la filosofía del conocimiento, ver a un predicador así como a Pablo. Ahora, nosotros tenemos a Pablo como
No sé cómo ustedes ahorita lo estén imaginando, pero tal vez se imaginan a Pablo así, alto, no sé, tal vez un peinadito, caminando así, ¿verdad? Porque muchas veces aquí también se puede en los púlpitos a lo mejor, pero Pablo era una persona que tal vez era calvita, era chaparrito, porque Pablo significa pequeño. Y cuando una vez que casi estuvo a punto de morir, a él lo llamaron, que los pusieron como dioses, que los llamaron a Bernabé y a él como dioses, y a él le pusieron Hermes, porque Hermes era un dios chaparrito, el que hablaba, y como Pablo predicaba, Hermes viene de la hermenéutica, entonces era el que hablaba, por eso le pusieron así, porque era chaparrito. Dicen que por los latigazos tal vez él caminaba renguito. Imagínense así con los filósofos, así bien presentables con sus túnicas, y ver a Pablo que llegaba a Corintios, a la cuna del conocimiento. Pero ¿qué pasó? Pablo no llevaba sus ideas ni su conocimiento, sino que llevaba el poder de Dios. Yo cuando leo Corintios, ¡wow!, me asombro, porque dice que estaban lo mero, o sea, como dicen, la cuna del conocimiento. Pero ¿cómo llegó Pablo? Dice, ahora el Dios de este mundo manda a todos ustedes que se arrepientan. Pero bueno, fue un agarrón bien bueno que se dieron, pero miren, para ellos era locura de que, vamos a ver este palabrero, así le dijeron, vamos a ver este predicador. Pero es lo que se pensaba. Como les digo, muchas veces así están, ¿verdad? Todas las cosas de la iglesia es pérdida. Pero no, hermanos, créanme, es de mucha bendición estar aquí y conocer las cosas de Dios. Amén. Y en el versículo 13 nos dice, pero sus criados se le acercaron y le dijeron, ya Naamán estaba bien enojado, estaba molesto de que no se quería bañar ahí en el río Jordán. ¿Qué le dijeron sus criados? Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más si te ha dicho, lávate y serás limpio. Hermanos, ¿va? ¿Qué tan difícil es aceptar el camino del Señor? ¿Cuánto cuesta la salvación? Solamente el sacrificio de Cristo. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Es como si le estuvieran diciendo a Naamán, Naamán, si te pidieran ir de rodillas, ¿a poco no lo harías? Si te piden dar el dinero, ¿a poco no lo harías? Si te piden flagelarte, no lo harías. Porque es lo que se hace en estas fechas. Pero el mensaje del Señor es bien sencillo. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hoy en día hacen hasta las peregrinaciones, ¿verdad? Y es lo que hacen en estas fechas, como dicen, de Semana Santa. Estaba viendo un video y no lo digo para ofender, ¿verdad? Pero decía algo muy cierto. Decía que según que era un actor, según dice, no, que él se asombraba de México. Dice, ¿por qué? Dice, no, porque en México, dice, toman, maldicen, engañan a sus esposas, hacen muchas cosas malas. Dice, pero en Semana Santa no comen carne porque es pecado. Y le digo, no lo hago para ofender, pero es algo cierto. Mucha gente hace muchas cosas, se van de rodillas, se flagelan, no comen, se restringen de muchas cosas. Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no es lo malo lo que entra, sino lo que sale. Muchos se pueden guardar Semana Santa para no hacer supuestamente cosas malas. Pero después se sueltan. Entonces, aquí lo que vemos, ¿verdad? Naamán solamente tenía que tener fe. Naamán quería hacer las cosas a su propia manera, a sus propios términos. Y fíjense que la palabra Naamán significa placentero, dulce, ameno, agradable. Pero en realidad era una persona orgullosa y tal vez hasta amargada, ¿verdad? Y hay veces muchas veces Dios necesita humillarnos, ¿verdad? Porque muchas veces somos así nosotros, muy orgullosos, pensamos que nosotros podemos, pero muchas veces Dios
nos puede humillar. Amén. Y fíjense lo que hizo Naamán después de esto. En el versículo 14 dice que él se doblegó e hizo a un lado su orgullo. Dice, descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y algo que debemos aquí de aprender o entender, supuestamente ese Jordán o eso que él hizo fue como un bautismo que Naamán hizo, porque él creyó y se bautizó. Amén. Entonces, cada zambullida supuestamente tiene algún significado de que estaba limpiando a Naamán, de su forma de ser. Tal vez la primera zambullida fue el orgullo, la segunda fue su vanagloria, la tercera que era sabio en su propia opinión, porque él quería que se hiciera a su modo. La cuarta zambullida era una demostración de poder, porque ya que él llegó muy así campante como un ejército. La quinta fue de enojo, ¿verdad? Que el Señor le estaba quitando todo eso. La sexta fue la desobediencia, porque el profeta Eliseo le dijo que fuera a hacer una cosa, pero él quería hacerlo a lo mejor a su manera. Y la 7 fue las comparaciones o envidia, ¿verdad? Que dijo, no, pues allá donde yo vengo están las mejores aguas, ¿para qué me voy a bañar en este río mugroso, verdad? Que no lo dijo así, pero... Amén. Pero vemos aquí Naamán. Naamán dice que él a última, sea como sea, obedeció lo que le dijeron y se fue y se bañó y después de eso fue salvo. Amén. Y por último, aquí vemos la respuesta, ¿verdad? Ya después de que él se zambulló, él dice que salió limpio. Y por último, en el versículo 15 nos dice, luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente ¿de quién? De tu siervo. ¿Y cómo llegó al principio? Yo soy el mandamá, yo soy Juan Camaney, ¿verdad? Yo soy el mero aquí, yo soy aquí, ustedes tienen que saludarme. No, vemos esa transformación, vemos aquí el mensaje del Señor. Cuando tú vienes a Cristo y lo recibes, el Señor, va a haber una transformación. Muchos van a haber un proceso, muchos a lo mejor es rápido, depende de cómo estés, ¿verdad?, en comunión con el Señor, pero de que va a haber, va a haber. ¿O no la palabra dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando poco a poco? Amén. Y fíjense que ahora sí que dicen, qué bonito va que dice que él dice, recibas un presente de tu siervo. Ya no le dijo de este general, ¿verdad? Pero él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no la aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Y aquí algo, ¿verdad? Algo que vemos, algo muy importante que vemos en esta historia, de que Dios va a utilizar a cualquiera para compartir el mensaje. Como de ese ratito le estaba diciendo a los hermanos, a lo mejor no todos van a ser evangelistas, no todos van a ser predicadores, no todos van a ser maestros, pero todos podemos compartir el mensaje, todos podemos compartirlo en donde quiera que te encuentres. Y es lo que vemos que aquí Naamán utilizó a estos siervos, utilizó primero a la muchacha y luego a sus siervos, o sea, como dicen, un donadie los utilizó, amén, para que compartieran el mensaje del Señor, amén. Y fíjense que después, ¿verdad?, de que Naamán se bañó, dice que se presentó como un siervo y ya no se presentó como el general poderoso. Y vemos aquí en el versículo 17 que nos dice, te ruego pues, no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar ahí y se apoye sobre mi brazo. Si yo también me inclino en el templo de Rimón, si hago tal cosa, que Jehová perdone en esto a su siervo. Eliseo le respondió, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua. Y ya para terminar, otra traducción nos dice, entonces Naamán le dijo, permíteme llevar toda la tierra que pueda cargar en 2 mulas, porque de ahora en adelante voy a ofrecer sacrificios y ofrendas solo a Dios. No se los ofreceré a ningún Dios. Y fíjense cómo dice
versículo 18, solo espero que Dios me perdone cuando mi rey vaya a adorar al templo de Rimón y yo tenga que acompañarlo. El rey se apoyará sobre mi brazo y tendré que arrodillarme en ese templo. Que Dios me perdone. Aquí vemos, ¿verdad? Fíjense, algo que nos está diciendo, que muchas veces también nosotros cuando ya somos salvos, que ya estamos en el camino del Señor y cuando estamos apenas empezando, tal vez hay cositas que no las hemos dejado porque pensamos que, ok, no afecta. Y es lo que estaba diciendo él. Dice que él, porque tenía que seguir al rey, dice que todavía a lo mejor se iba a ir a arrodillar ante otro Dios. Por eso dice que me perdone. Pero también lo que nos está dando a entender que muchas veces hay cosas que nosotros vamos a ir dejando poco a poco. Por ejemplo, fíjense que yo también cuando comencé en los caminos del Señor, a mí me gustaba mucho usar las camisas negras con puras cosas malas y negativas y en especial negativas para Dios. Y a mí me gustaban todas esas. Y yo las tenía ahí como un recuerdo. Y así yo dije, bueno, no me afecta, no hace nada. Y ya las tenía ahí arrumbadas. Y sino que una vez ya limpiando, dije, estaban algunas nuevecitas. Y yo dije, bueno, puede que las regale. Pero dije, no, ¿para qué le va a estar dando ahí? Se puede decir ahí, como dicen, malas cosas o hasta maldición a alguien. Mejor lo que hice, las rompí y las tiré a la basura. Porque eso es lo que pasa, digamos, tal vez nosotros hay cositas que poco a poco vamos a ir dejando, así como lo está diciendo este versículo. Tal vez alguien, no sé, como la otra vez le estaba diciendo a un hermano, que él pinta carros, que luego hace como dibujos de calaveras o demonios y todo eso. Pero ya cuando conoces al Señor, a lo mejor poco a poco tú lo vas a ir dejando y le vas a decir a lo mejor a tu cliente, oh, sabes que yo a ese tipo de trabajos ya no los hago. Te lo puedo pintar de rosita o de lo que sea, pero ya como ese tipo de dibujos ya no los puedo hacer. Amén. Entonces es lo que está pasando aquí con Naamán, ¿verdad? Y eso, lo que vemos de esta historia, ¿verdad? De este Naamán, que fue un leproso, así está, así como él le llegó la salvación, así a la gente de hoy en día le puede llegar la salvación. Amén. Y fíjense que hay personajes de la historia, hay unos que se llaman los moravos. Cuando tengan tiempo lo investigan si quieren. Los moravos eran unas personas que se dedicaron mucho a compartir la palabra del Señor. E incluso muchos de ellos se vendían de esclavos con tal de ir al lugar a predicar. Por ejemplo, decían, no, pues en África hay un lugar de esclavos. Ellos se vendían de esclavos y ahí adentro dice que se ponían a predicar. Y dice que ellos cuando se despedían de su familia decían, ¿sabes qué? De su mamá decían, ¿sabes qué, mamá? Hasta el día de hoy te veo, porque ya no voy a regresar. O sea, esos eran los moravos. Más adelante pueden buscar información. Y eran personas muy dedicadas al Señor. Y había una historia que me gustó, que la leí. Dice que había allá en África un lugar de puro leproso, que nadie podía entrar. Incluso de tanto ellos ya sembraban sus propias cosas, que había leprosos que no tenían manos, pero había leprosos que no tenían pies. Entonces dice que entre ellos se cargaban, el que tenía manos las recogía y el que tenía pies lo cargaba o sea, de los dos se hacía uno. Pero a lo que voy, que nadie entraba en ese lugar de leprosos. Pues ¿quién quería entrar? A ver, si ahorita yo les digo, vayan a un lugar de leprosos, ¿lo harían? Es una pregunta, pero bueno, a lo que voy, que dice que nadie quería entrar, nadie. ¿Y qué es lo que pasó? Los moravos se dieron cuenta de ese lugar y dice que ellos dijeron entre ellos, ¿saben qué? Ellos necesitan conocer de Dios. Nosotros vamos a ir a predicarles a ellos. Le dijeron a su familia, vamos a ir a predicarles a ellos y ya no vamos a regresar porque el día que entremos ahí, tal vez nosotros nos vamos a contaminar. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que ellos entraron y ya nunca salieron. Se murieron ahí adentro predicando el Evangelio. Y eso es una ilustración de lo que hizo el Señor Jesucristo. Este es un mundo de lepra. Y alguien tuvo que venir aquí adentro de la tierra a predicarnos el Evangelio y a morir porque nosotros conociéramos la verdad. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Si Naamán no hubiera tenido esa enfermedad, él hubiera seguido tranquilo como el día de hoy la gente está.
Si él no hubiera tenido esa enfermedad, él hubiera seguido con su éxito, siendo la misma persona, orgullosa y sin voltear a ver a Dios. Dice la palabra del Señor que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Santiago 4:6 nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas veces una enfermedad puede ser de bendición para nuestra vida, porque nos puede acercar a Dios, a conocer del Señor. Y muchas veces, cuando estamos bien y tenemos hasta incluso un buen trabajo, puede ser que nos aleje de Dios. No estoy diciendo que no hay que trabajar, no, hay que trabajar y todo. Pero también hay que tener nuestro espacio para estar en las cosas de Dios. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, y bueno.